Para la práctica número 2 de la ley de Boyle, el equipo 4 está conformado por Domínguez Plandiura, Leri Lisset, García Martínez Jimena, Mártir García, Celeste Yayexi y Rangel Arteaga, Luz Estrella. El objetivo de esta práctica es comprobar la variación del volumen de una masa gaseosa a diferentes presiones, manteniendo masas y temperaturas constantes a través del registro de datos experimentales. Ley de Boyle. Las cantidades y propiedades de los gases se encuentran en totalidad en términos de temperatura, presión y volumen, que ocupan un número de moléculas presentes. El conocimiento y medición de estas propiedades es muy importante, pues son las únicas propiedades termodinámicas que pueden medirse directamente, no solo en los gases, sino en otros estados de la materia. Ley de Boyle. El descubrimiento de Boyle-Mariotte nos dice que a temperatura constante los volúmenes de una masa gaseosa están en razón inversa a las presiones a las que está sometida. Es decir, que las tensiones desarrolladas por un mismo gas son inversamente proporcionales a su volumen, mientras la temperatura permanezca constante, llamada V0, al volumen de un gas a la presión P0 y V1 al volumen del gas a la presión P1. Si la temperatura permanece constante, se verifica que V0 sobre V1 es igual a P1 sobre P1, de donde P0, V0 es igual a P1, V1, o sea que PV es constante. Por lo tanto, el producto de la presión por el volumen de un gas es un valor constante si la temperatura se mantiene invariable. La ley de Boyle-Mariotte puede expresarse gráficamente utilizando un sistema de ejes coordenados perpendiculares, representando en el eje de las ordenadas las presiones y en las abscisas los volúmenes. Tomando distintas presiones y volúmenes de conformidad con la ley expresada, se puede precisar una serie de puntos que dan una curva que tiene la forma de hipérbola, cuyos extremos se aproximan indefinidamente a los ejes respectivos como se observa en la figura 2.1. Esta ley es una ley límite, es decir, que solo lo cumplen exactamente los gases perfectos, o sea, aquellos cuyas moléculas tienen un volumen despreciable respecto al volumen total de los mismos y en las que la atracción recíproca de sus moléculas es indefinidamente pequeña respecto a la presión exterior. Para el material que se ocupó en esta práctica fue un tubo de vidrio de forma de U de 5 milímetros de diámetro. Dicho tubo se elaboró en una práctica anteriormente. Una jeringa hipodérmica, un vaso de precipitado de 100 mililitros, un soporte universal, una pinza de 3 dedos, papel milimétrico y cinta masking tape. Y de las sustancias que se utilizaron fue el mercurio. Como se puede observar en el video, lo primero que se hizo fue extraer el mercurio con una jeringa para introducirlo en el tubo y así llegar a la línea de marcación. Después de ello, observar que el comportamiento del sistema a una presión mayor que la atmosférica, vertiendo mercurio a través de la rama abierta y apreciar que la altura de la cámara de aire se reduce al aumentar la presión. Por ello, se midió la altura de la cámara de aire y la diferencia de niveles de mercurio, es decir, la presión manométrica, entre las dos ramas con ayuda del papel milimétrico. Se colocó el papel milimétrico a la pared del tubo para facilitar la toma de lectura. Luego, se repiten los pasos para obtener varios datos de la altura de la cámara de aire y de la presión manométrica. Como se puede observar en la imagen, se obtuvo la presión manométrica del lado izquierdo, marcando cada medición en el papel milimétrico, mientras que en el lado derecho se mantuvo constante en cada medición.
Para la parte de los cálculos, primero se calculó el área, donde el tubo tenía un diámetro de 5 milímetros y al dividirlo entre 2 se obtiene el radio de 2.5 milímetros. La fórmula del área es pi por radio al cuadrado, obteniendo un área de 19.634 milímetros cuadrados. Para calcular el volumen, se tiene que el volumen es igual a la altura de la cámara del aire por el área que se obtuvo. Para calcular la presión absoluta se utilizó la siguiente fórmula, que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En la siguiente tabla se registraron los resultados obtenidos al introducir el mercurio en el tubo. Como primer dato se obtiene la presión manométrica, que es la diferencia en cada medición al subir el mercurio en el tubo. Por otro lado se tiene la altura de la cámara del aire, teniendo los 10 centímetros de altura y pasando a los milímetros se tienen 100 milímetros. Tanto como el área para la presión atmosférica es la misma para cada medición. En la presión absoluta, como se mencionaba anteriormente la fórmula, se halla mediante la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Y para el volumen se multiplica la altura de la cámara del aire por el área. En la presente gráfica podemos ver la relación entre la presión y volumen, en donde vemos que a mayor presión, menor será el volumen obtenido. Para la realización del manómetro se requirió de constancia y el uso de la lógica para rotar de manera precisa el tubo de vidrio, además de usar la gravedad para que éste doblara de manera más fácil. De tal forma se selló el extremo más corto del manómetro girando el vidrio en sentido opuesto para que el mismo vidrio sellase el tubo. Así se logró un buen sellado sin el uso de pinzas. Posteriormente se introdujo el mercurio en el manómetro observando su comportamiento. Se registraron datos y evidencias para realizar los cálculos necesarios. Para esto es importante conocer las propiedades termodinámicas de los gases respecto a su presión, temperatura y volumen a fin de que sea posible cuantificarlas mediante distintas técnicas e instrumentos. Para ello se hace uso de un manómetro para comprobar a través del método experimental el comportamiento de un gas mediante la variación del volumen a distintas presiones manteniendo dos constantes, masa y temperatura. Una vez realizadas todas las estimaciones, se llega a la deducción de que la ley de Boole se cumple, es decir, el volumen del tubo vacío está en inversa a la presión a la que fue sometido y es proporcional al volumen de mercurio, siempre que la temperatura se mantuvo constante. Este video reporte ha sido presentado por el equipo 4. Muchas gracias por su atención.